Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710. Les saludo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Aquí estamos, les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y pues le damos la bienvenida a todos los nuevos suscriptores aquí del canal de Ministerio 710 y pues gracias al Eterno que podemos y tenemos la oportunidad de estudiar juntos las Escrituras. Y recuerden eso, no tengo la verdad absoluta, no estoy buscando que estén de acuerdo conmigo. Por favor, les pido que no crean nada de lo que se enseña en este canal hasta que ustedes puedan investigar, examinar y verificar toda la información con las Escrituras en su contexto hebreo e histórico y filológico. También hay que usar la filología y la ciencia de la historia y al final tomarás tus propias conclusiones. Recordemos que si el hecho de que no estemos de acuerdo en algunos puntos, siempre debemos guardar la paz entre nosotros, porque somos hijos del Eterno, y pues algo que nos debe de marcar entre nosotros es el amor. Y en ningún momento quiero ofender las creencias o los pensamientos de cada persona. Bien, vamos a empezar la enseñanza de esta semana, que es la porción de la Torá o del Pentateuco. Es la porción número 53 o la paracha número 53 de este ciclo que ya vamos a terminar del año 5779, aunque ya iniciamos el año 5780, pero bueno, yo considero, es muy personal, que todavía no terminamos. Vamos en la 53, nos falta la 54 y cerramos el ciclo de lecturas de ese año de 5779. Y posteriormente, si el Abba lo permite, iniciaremos las nuevas enseñanzas. Bien, en esta semana nos vamos a ocupar, la enseñanza es asino, escuchen. Y una de las cosas que vamos a estar manejando, vamos a tocar varios puntos, ¿sí? Que vamos a reflexionar, es que se olvidaron del Eterno e hicieron sacrificios a los demonios, es uno de los puntos que vamos a ver hoy. Bien, Parashá 53, así no escuchen, vamos a ver lo que es Deuteronomio 32 del 1 al 52 o Devarim, también es lo mismo, Devarim, y 2 de Samuel 22, 1 al 51. Recordemos, en este Shabbat, si el Eterno lo permite, es un Shabbat un día antes de la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de las enramadas, de las casitas. Es una fiesta muy hermosa y precisamente en el Shabbat vamos a grabar en vivo la enseñanza acerca de Sukkot en la tarde a las 6:40 hora Centro México por Facebook. Nos puedes buscar como Ministerio 710 o Amor por la Verdad. Ahí si tienes oportunidad, pues ahí vamos a estar grabando en vivo la enseñanza de Sukkot. Serán todos bienvenidos ahí en Facebook. También puedes darle me gusta para que sigas todas las publicaciones que ponemos ahí. Del blog, ponemos cosas del blog, en fin. Facebook, acuérdate, puedes buscarnos Ministerio 710 o Facebook, facebook.com, Amor por la Verdad. Bien, empecemos con la tarea de estudiar. Vamos a reflexionar en estos minutos acerca de la Parashá 53. Deuteronomio 32. Estamos viendo que es el cántico de Moshe. Y fíjese, Moshe era un sacerdote, un profeta. Y el Eterno le había permitido ver situaciones de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y pudo ver la cuestión del futuro del pueblo. Y vio que pues, el pueblo se iba a apartar, se iba a alejar de las Escrituras. Pues recordemos que Israel, el pueblo de Israel era un pueblo politeísta. Le fue difícil desprenderse de todos los dioses que ellos estaban pues adorando, pues que tenían su fe, alguna, pues imagínate, ahora sí que imagínate el tiempo que estuvieron ahí, esos 210 años que estuvieron en Egipto, y Egipto en sus tiempos era un imperio poderoso. Y pues en la cuestión de adoración, pues ellos eran politeístas, tenían diferentes dioses,
Y todo eso, cuando el pueblo de Israel salió en ese éxodo, en esa liberación, entonces podemos ver cómo el pueblo también fueron libres de la esclavitud, pero no fueron libres en la cuestión de la adoración, no fueron libres del politeísmo. Ellos llevaron en sus corazones, y algunos llevaron sus figuras de dioses que había en Egipto. Ahora, como dice ahí en la pantalla, recordemos que el pueblo de Israel era politeísta y le fue difícil desprenderse de las creencias semíticas de esos tiempos. Y pues por supuesto que lo aprendió del pueblo de Egipto. Ahora, la cultura egipcia, como yo les dije, fue un imperio muy poderoso en sus tiempos. Marcó una huella en el pueblo de Israel. Les marcó una huella en su corazón, en su vida, en su conciencia. Una huella relacionada en la cuestión religiosa, en la cuestión de dioses paganos, ¿sí? Tanto es esa huella que algunos de los reyes de Judá, voy a mencionar porque fue la evidencia arqueológica que se encontró en Jerusalén, uno de los reyes de Judá, que en este caso es Ezequías, todavía traía la influencia de los dioses o de la religión pagana de Egipto, ¿ok? En su sello de su anillo tenía un símbolo, puedes ver aquí en la pantalla, lo puedes buscar, se encontró ahora sí que en Jerusalén, y vemos ahí como tipo piedra, pero es el anillo, lo que era su sello del rey de Judá, de Ezequías. Más o menos Ezequías aproximadamente reinó en el año 700 antes de la era común. O sea, vamos a estar ubicándonos en el tiempo. Año 700 antes de la era común, antes de la era cristiana, antes de Cristo, es lo mismo. Pero si ustedes notan, ya lo había puesto yo en otra paracha, pero ahorita quiero reiterar y repasar este punto. Pueden notar la cruz de la fertilidad, ¿ok? Y el escarabajo con sus alas. Todos estos símbolos se encuentran también dentro de lo que es la mitología egipcia, dentro de lo que es la religión egipcia, también se encuentran estos símbolos. Ahora, observa, 700 años antes del Mesías. Ahora, quiero que veamos un dato aproximado. El pueblo de Israel se fue aproximadamente en el año 1447 antes de la era cristiana. Fue cuando salieron de Egipto. Y en ese tiempo gobernaba el faraón Tutmosis III. Entonces, en ese tiempo, bueno, salió lo que es el pueblo de Israel. Y yo quiero que observes que fue en el año 1447 antes de la era cristiana. Y podemos ver cómo después de esos 700 años más o menos de intervalo, todavía había influencia de Egipto, tanto que vimos ahorita la evidencia arqueológica del rey Ezequías como una evidencia. Entonces Moshe como profeta, él sabía, sabía el presagio que iba a pasar en Israel por ese politeísmo. Yo les he estado diciendo en anteriores enseñanzas de las parashá, que debemos tomar como referencia lo que es el exilio de Babilonia, antes del exilio de Babilonia y después del exilio de Babilonia. Podemos ver que antes del exilio de Babilonia, el pueblo de Israel, el politeísmo que tenía era muy arraigado, muy fuerte. Era lo que estaban batallando y los profetas constantemente estaban hablando acerca de eso, sobre todo del dios El y el dios Ashera, la diosa Ashera. ¿Sí? Que él y Ashera era como un matrimonio, lo hemos platicado. Entonces, Moshe vio el presagio de todo lo que iba a pasar en el pueblo por causa del politeísmo, y ya les dije, antes del exilio de Babilonia, después del exilio de Babilonia. Después del exilio de Babilonia podemos ver que el pueblo de Israel empezó a tomar más en serio lo que es el monoteísmo, el tener un solo Elohim. ¿Sí? Adonai Elohim, Yud, Het, Bat, Hei, Yahvé. Entonces, esto, regresando con Moshe, podemos ver que él vio eso, y la escritura nos muestra en el libro de Jueces
que el pueblo se mantuvo, ahora sí que estuvo ahí caminando lo más que se podía en un monoteísmo, pero batallaban con el politeísmo. Pero esto fue ya más fuerte, el politeísmo, después de la muerte de Yehoshua, o conocido como Josué. Y Yehoshua, después de su muerte, podemos ver en el libro de Jueces, te invito a que busques el libro de Jueces, capítulo 2, 8 al 13. Dice ahí la escritura que no conocían a Yahvé. No lo conocían. ¿Sabes por qué? Porque ya los padres ya no estaban enseñando la Torá, ya no le estaban transmitiendo a sus hijos, ahora sí que de generación en generación, estar transmitiéndoles lo que ellos tenían que saber acerca del rey que hizo el cielo y la tierra, los cielos y la tierra. Entonces hubo una generación que ya no conocía a Yahvé. Y eso les permitió hacer lo que ofende al Eterno. Tanto es que ustedes pueden ver ahí en el libro de Jueces, que me parece que es el bisnieto de Moshe, era un sacerdote de dioses paganos. Entonces, se perdieron ahora sí totalmente en lo que es el politeísmo, y por supuesto que sufrieron las consecuencias. Vinieron esas langostas que, vamos a decir que en una manera metafórica, estaban hablando de lo que hoy conocemos de los pueblos islámicos, de los amalecitas y todos ellos, y vinieron y les comían sus cosechas, fueron una molestia, fueron una espina en el pie, por decirlo así. ¿Por qué? Porque era el resultado del politeísmo, por eso el Eterno se lo estaba diciendo, y ahorita vamos a analizar algunas cosas. Ahora, en Jueces 2, 8 al 13 también dice que abandonaron a Yahvé y adoraron al Baal y a las Astarot. Astarot es en plural, está hablando de Astaret, de las diosas de Ashera, la mujer, ¿sí? Entonces, ahora sí que es los dibujos femeninos que hacían. Ustedes recordarán que la vez pasada les puse un dibujo de Ashera donde tenía sus pechos grandes, con su mano levantando, significando, o lo que significa es que había suficiente alimento para los hijos, que no iban a pasar hambre. Hablaba de abundancia, de comida. Bien, todo esto es necesario que nosotros podamos comprender lo que estaba sucediendo y lo que Moshe como profeta estaba visualizando más adelante. Seguimos en Jueces. Miren, quiero que ustedes observen, hay literatura sobre la mitología hebrea, de expertos en esto, ya se los estaré compartiendo. Después dice aquí Jueces 3:31, quiero que veas aquí la mitología semítica, cómo tenía influencia en los tiempos de los jueces. Dice Jueces 3:31, después de él vino Shamgar, hijo de Anat, que mató a 600 pelistín, o sea, filisteos, 600 pelistín, con una garrocha de bueyes. Este también fue un campeón de Israel. Ahora, aquí hay información que si no conocemos la mitología, pues pasamos por alto. Pero aquí en este versículo nos habla de mitología semítica, que por supuesto Israel fue influenciada. Y pues vemos aquí que Anat era una diosa. Y luego el dios El, que hemos estado platicando en las últimas enseñanzas, el dios El siempre lo han representado como un toro. Es por eso que ustedes pudimos leer en la Torá con el famoso becerro de oro, que no es un becerro, era un toro de oro, representando al dios El. ¿Quién es el dios El? El dios El es el que hizo los cielos y la tierra. Bueno, esto es en la visión, en la cosmovisión semítica, que por supuesto Israel es un pueblo semítico y que también abrazó y heredó de todas esas civilizaciones semíticas muy antiguas. Estamos hablando ya de muchos años, 5000 años atrás. Ahora, dice que Shamgar, aquí viene la parte interesante de este versículo. Shamgar mató a los pelistín, a los filisteos, con la quijada de un toro. Aquí se traduce como bueyes. El buey y el toro es lo mismo, lo visualizan igual. Dice, y esto, fíjense, el hecho de haber matado con la quijada de un buey, dice, esto representa en la cultura semítica, en la mitología semítica, representa el apoyo del dios El. O sea que el dios El le ayudó a poder matar a esos 600 filisteos.
Entonces estamos viendo las dos diosas, Anat y la diosa y el dios El. Esto es mitología semítica muy antigua, pero que está descrita en el libro de Jueces. Bueno, ya habrá momentos en que podamos estudiar un poquito más acerca de esto, en algunas enseñanzas que haremos en su momento. Estamos estudiando, estoy investigando para tener también toda la bibliografía para que ustedes también lo puedan verificar. Bien, ahora Moshe puso al cielo, hablando ya cuando vio el presagio que todo lo que iba a pasar en Israel, Moshe puso al cielo y a la tierra como testigos para que reprendieran a Israel cuando se apartaran del estudio y de la obediencia de la Torah. Fíjense que es importante que tú y yo estudiemos y obedezcamos la Torah. Por eso, hablando del exilio de Babilonia, podemos ver que después de ese exilio de Babilonia, empezaron a tomar más en serio sobre el estudio de lo que es la Torah. Es importante para que nosotros no nos perdamos en el camino. Es importante que cada semana estemos reflexionando en la Torah para que nos vaya marcando el qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando Moshe puso el cielo y la tierra como testigos, hablando del cielo, es para que el cielo restringiera las lluvias y la tierra negara sus cosechas. Ahora recordemos que cuál era la mitología hebrea o semítica. Decían que ellos oraban, hacían los sacrificios, tallaban en los árboles la imagen de Acera, que era una mujer. Por eso dicen que adoraban debajo de los árboles, porque ahí tallaban a la mujer, que era Asherá. Y Asherá daba el fruto de la tierra. Entonces, cuando había lluvia, la lluvia era el semen del dios El, y ese semen de la lluvia, por sí, esa es la mitología hebrea, traía la fertilidad de la tierra y podía haber fruto. Pero fíjate que aquí lo que está diciendo es como todo lo contrario. Moshe puso el cielo y la tierra como testigos diciendo, si el pueblo de Israel no observa la Torah, es decir, no la estudia, no la obedece, entonces el cielo se va a cerrar y la tierra no va a dar su fruto. Entonces es algo muy, muy fuerte lo que está diciendo Moshe en este punto. Deuteronomio 32, 7 al 14 dice, la misericordia y benevolencia del Eterno hacia el pueblo de Israel es bastante grande. Bueno, no estoy leyendo los versículos, pero te estoy explicando. Y fíjate que ahí nos da una metáfora que el Padre Eterno cuidó a Israel como lo hizo un águila, ¿sí? Lo alimentó con ternura. O sea, el águila contiene unas garras, un pico poderoso, pero cuando viene con alimento y viene al nido con sus polluelos, les trae comida, trae calor, está con ellos, protección. De esa manera el Eterno nos estaba diciendo al pueblo de Israel que así estaba tan grande su misericordia y benevolencia, que los iba a cuidar, los estaba alimentando. Desde que salieron de Egipto, los alimentaba, los protegía como lo hacía un águila con sus polluelos, con sus aguiluchos. Yahvé les entregó la Torá y se reveló a ellos en el Sinaí. Eso habla de benevolencia, porque aquí mismo en esta porción nos habla de las 70 naciones, y de esas 70 naciones ninguna quiso recibir la Torá, ninguna quiso hacer esa alianza con el Rey del Universo, excepto Israel, que fue primeramente a través de Abraham. Entonces, creo que esto es interesante que tú y yo estemos estudiando, que estemos verificando cómo es el amor del Eterno hacia nosotros. No perdamos de vista esto. El Eterno, su amor es muy grande. Por eso tú y yo tenemos que concentrarnos en estudiar la Torá, amarla, abrazarla, obedecerla por amor al Eterno. Entonces, seguimos estudiando el libro de Devarim o de Deuteronomio. Es más fácil decir Devarim. Seguimos. En Devarim 32:15 dice Yeshurun. Yeshurun, que significa Israel o representa Israel, dice Yeshurun engordó y se rebeló. Engordaste, te abultaste, te volviste corpulento.
Pero entonces descartó a Elohim, su hacedor, y menospreció a la roca de su salvación. Entre paréntesis, una observación de qué significa esto. Experimentó la opulencia y no pudo pasar la prueba. Estamos viendo aquí que está hablando de Yehoram, Israel, que engordó. Es decir, cuando te está yendo bien, llega el momento que podemos llegar a olvidar al Eterno. Podemos dar puerta abierta a la soberbia, a la arrogancia. Y por eso dice que experimentó la opulencia y no pudo pasar esa prueba. No, se olvidó de ser humilde. Recordemos lo que dice Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que espera el Eterno de ti y de mí? Que hagamos justicia. ¿Qué significa eso? Que obedezcamos los mandamientos. Bondad, ¿qué significa? Que amemos a nuestro prójimo, que lo ayudemos, que lo apoyemos. Humildad, ¿y qué significa? Que debemos ser personas con ese corazón humilde para poder caminar con el Eterno, para poder seguir sus pasos, para caminar con Él. No podemos, un soberbio no puede caminar con el Eterno porque no se lo permite. Devarim 32:16 dice, lo desafiaron los actos detestables con acciones abominables, le hicieron enojar. ¿Qué fue lo que le hizo enojar? Yo puse ahí entre paréntesis dos cosas, la homosexualidad y la brujería. Estamos hablando de cosas muy fuertes, mis amados, y si te das cuenta en estos tiempos, ¿qué es lo que está predominando? Estamos ya rumbo al final del fin de la era, de entrar a un nuevo milenio, más o menos aproximadamente, faltan 10 años. Entonces, desafiaron con sus actos detestables, es decir, la homosexualidad el Padre no lo tolera. Es algo que rechaza, y también la brujería. Creo que la brujería siempre ha existido, la maldad en cuanto a hacer cultos a demonios o practicar brujerías, hechizos y todo eso siempre ha existido. Pero en estos tiempos, y fíjense que ustedes van a observar que la actividad demoníaca va a aumentar, va a haber más endemoniados y todo eso. ¿Por qué? Porque la actividad de brujerías, ¿sí? En las escuelas, en las secundarias, tan solo aquí en México, están ya practicando, niños, adolescentes, practicando conjuros de brujería, donde ponen vasos con aguas, que ponen ciertas cosas de colores, fetiches, qué sé yo, y están haciendo brujería, y pues ya jóvenes que se han adentrado mucho a ya ciertos conjuros, se están metiendo demonios a sus cuerpos. Entonces estamos hablando de cosas muy fuertes en este final de los tiempos, y son cosas que nuestro Padre detesta. Devarim 32:17, acuérdense, Devarim es Deuteronomio. Devarim 32:17 dice, hicieron sacrificios para los demonios que no tienen poder alguno. Eso es importante lo que está diciendo Moshe. O sea, los demonios no tienen poder, pero cuando una persona empieza a tener contacto con ellos por medio de esa famosa ouija, que mueven la mano, la botella, que también puede ser una manera de que hay un juego donde la botella también se mueve para las letras, que eso también lo hacen en la secundaria, y eso abre portales espirituales para tener contacto con los demonios. Los demonios son reales, sí existen. Sin embargo, dice, no tienen poder. Ellos se apoderan de las personas, hacen lo que ellos quieren, pero de las personas que los buscan, las personas que abren las puertas, las personas que hacen pacto, alianza con ellos. Pero checa bien, dice Devarim 32:17, hicieron sacrificios a los demonios que no tienen poder alguno. Hicieron sacrificios a ídolos que jamás conocieron. Ídolos nuevos, recién llegados, ídolos a los que tus ancestros jamás reverenciaron. Fíjense, todas estas cuestiones nosotros debemos tomar muy en cuenta, mis queridos. Devarim 32:18, ignoraste a la roca que te engendró. Imagínate, estamos hablando de cosas fuertísimas. Israel se olvidó quién fue el que engendró, quién fue el que los formó. Dice, el Eterno nos dio la habilidad de poder ignorar, evadir y olvidar, para dar paso a la cicatrización de las heridas que nos pueden afectar. Es decir, el Padre nos dio ese recurso a nivel cerebro, en nuestra mente. Sin embargo,
el ser humano usa esta habilidad para olvidarse del Rey del universo y poder cometer todo tipo de iniquidad y de pecado, de muerte. Es necesario hacer Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Retornar al Kadosh Baruj Hu, a nuestro santo bendito sea, para ponernos en paz y someternos a su voluntad, a sus mandamientos. Retornar y dirigirnos hacia el Padre eterno para someternos a obedecer sus mandamientos. Si no hay Teshuvah, no hay perdón. Dice Isaías 59:20 que el Padre va a enviar un Goel, un Redentor, para que Él, a través de Él, podamos recibir el perdón de los pecados. Pesha, que son pecados de muerte, iniquidad, pecados de muerte, que todos los sacrificios del templo no pueden cubrirlo, solamente el Goel o el Redentor que el Padre Eterno envía, y ya lo envió, y es Yeshua HaMashiach. Entonces, sin Teshuvah no es posible la restauración. Hay algo que Maimónides escribió y dijo: solo a través de la Teshuvah será redimido el pueblo de Israel. La Torah promete explícitamente que hacia el final del exilio, estamos hablando ya de estos finales de tiempo, dice: los israelitas retornarán a Yahvé e inmediatamente serán redimidos. Inmediatamente. Ahora fíjate, todo este pensamiento que este sabio dijo, pues por supuesto que está basado en las Escrituras. Isaías 59:20 está hablando de que es necesario Teshuvah para que el Padre pueda perdonarnos los pecados de muerte. Romanos 11:25 al 32, Pablo, el Rab Saúl, decía que Israel va a ser salvo. Cuando regrese el Mashiach va a haber el momento en que, como dice Jeremías 50:4 al 5, el pueblo va a regresar reconociendo que Yeshua es el Mesías y lo va a aceptar, va a creer en él. Entonces en ese momento va a ser restaurado, y las 12 tribus, de acuerdo a Jeremías también 31, 33 al 34, las 12 tribus van a ser integradas nuevamente como un solo pueblo. Ya no estarán dispersos, ya no estarán exiliados, sino que ahora será un solo pueblo llamado Israel, restaurados por el Mashiach Yeshua. Pero ¿qué es el centro de todo esto para que pueda Israel ser salvo y restaurado? Se necesita hacer Teshuvah, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y rogar al Padre que tenga misericordia y nos pueda perdonar por los méritos de Yeshua el Mashiach, quien Él murió, y a través de esa muerte, como dice Isaías 53, a través de esa muerte donde se le puso todos los pecados de muerte encima, ahora nosotros podemos alcanzar liberación, podemos alcanzar perdón y podemos entrar en alianza con el Rey del universo. Bueno, mis amados, esta enseñanza es lo que está hablando de una manera sencilla, ¿sí? El pecado de Israel, ya te mostré todo el transcurso de lo que ha pasado. ¿Qué es lo que está esperando el Eterno hoy? Es Teshuvah. Y yo te invito a que tú también hagas Teshuvah y que dejes de hacer lo malo y que regreses al Padre y puedas entrar en alianza y disfrutar de su amor. Bien, mis amados, pues si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en otra porción de la semana. Yo le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por apoyarnos con sus oraciones para que el Eterno siga proveyendo, para que este canal sigamos pues estudiando las Escrituras y sigamos grabando y enseñando las Escrituras a las naciones. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Y bueno, mis amados, saludamos a todas las naciones, que tengamos un Shabbat delicioso, rico, que disfrutemos la cena al máximo, y si el Eterno lo permite nos estaremos viendo pronto. Shabbat Shalom.